yo acostumbro pensar desde el arco de las políticas públicas y de las políticas artísticas y culturales, y lo que tenía ganas era de rescatar junto con ustedes un par de datos muy básicos de esto que viene de pasarnos, ¿no? De todo este periodo de tener que quedarnos en casa para cuidarnos. Y una cuestión que adviene de un modo muy obvio es justamente la distancia que tuvimos que tomar respecto del otro. El final o el aplazamiento, digamos, pusimos entre paréntesis las interacciones con la familia, aquella que no había quedado por lo menos bajo el techo de la casa, con los amigos, con el público en general, y eso trajo un montón de consecuencias que fueron fáciles de vivir de repente o muy desorientadoras la primera semana, y luego cada vez fueron permeando más a modo tal de producir una experiencia específica que creo que sería un desafío muy interesante ver a ver cómo es que los museos son espacios hoy donde se pueda dar una intensificación de la interacción con los demás que se plantee de un modo diferente. Ya voy a ir sobre eso. El otro punto que para mí es fundamental también de la experiencia en este último tiempo es la preponderancia absoluta que tomó el registro de lo visual, y de la interacción justamente que por todos los medios virtuales tenían a este sentido como preponderante. Es decir, todos vivimos metidos adentro de la computadora, pero más que nunca en este periodo era como una especie de cuestión de supervivencia o no respecto de espacios laborales, respecto de interacción con los demás, hasta mismo respecto de los momentos lúdicos. Uno con la computadora no solo llamaba a sus amigos, a su familia, al lejano, sino que interactúa por plataformas sociales, etcétera, para seguir trabajando, ¿no? Organiza el teletrabajo, justamente el trabajo en casa, y además se divierte. O sea, uno se puede pasar el día entero dependiendo de un único sentido, el de la vista, para justamente tener experiencias. Y de cara a la cuestión justamente específica de los museos, decía, qué interesante sería abrir el juego, tanto el juego de la experiencia con los demás, es decir, que la posibilidad de retorno a los museos no sea un mero circuito pasivo, donde lo único que hacemos es mirar aquello que está colgado de la pared o suspendido en una vitrina, de un modo, de nuevo, reificando nada más que el sentido de la vista, sino ver a ver de qué otra manera podemos, no lo sé, si volver a inspirarnos en los happenings de los 60 o en qué otro registro, pero hacer vivir los otros sentidos que tenemos, 5 o 6, dependiendo del paradigma que quieran, digamos, en donde de repente hay otras experiencias de lo humano, hay otras experiencias que los museos también pueden proponer y que justamente se salen de todas sus políticas de digitalización que los museos ya las traen desde este tiempo porque tienen que ver con conservar su propio patrimonio. Y en ese sentido pensaba también en de qué manera poder revisitar los modos de la interacción con los demás de manera tal de que no sea una salida más la de los museos, sino que sea una propuesta de juego. Y una propuesta de juego, me van a decir, es bastante difícil de hacer con justamente la distancia que todavía hay que mantener entre personas y personas. Sí, pero para mí hay un otro que es ese otro que está allí y con el que yo puedo interactuar, ese otro cuerpo. Y también hay otro que vive adentro de mí, que es ese otro de la intimidad que también hemos perdido, ¿no? En parte porque es muy difícil justamente poder comunicarse y conectarse con eso más íntimo de uno cuando uno tiene miedo, cuando uno está recluido. Intimidad que viene de timo, que es ese lugar cerca del corazón, y que creo que la experiencia del arte es una de las que sabe tocar allí eh, más que ninguna. Y entonces, a ver si no es esta la oportunidad justamente para que los museos den lugar a una propuesta de juego con los demás y con los demás que viven adentro de uno mismo, a una propuesta tanto de interacción con los otros como de intimidad, como una propuesta que se salga ya de lo meramente visual y
de esta imposición virtual que nos viene como supervivencia.